San Ignacio Turístico presenta San Ignacense Soy. De nueva cuenta estamos en este espacio San Ignacense Soy y en esta ocasión me acompaña el cronista del municipio de San Ignacio. Él es Juan Ramón Manjarrés Peñuelas. Juan Ramón, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sección de Mazatlán Interactivo y San Ignacio Turístico denominada San Ignacense Soy, en la cual pues tratamos de llevarle a todas las personas que nos ven pues un poquito de la riqueza cultural, artística, en cuestión política, de personajes, de la vida diaria, netamente sanignacense. Y en este caso, en esta ocasión, pues traemos para ustedes la presencia de Juan Ramón Manjarrés Peñuelas, quien es cronista del municipio de San Ignacio. Juan Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sección. No, pues muchísimas gracias a ti, te felicito por el trabajo que estás haciendo. Ya he visto otros videos tuyos, esta nueva sección apenas la vamos a ver. Y así es que, pues muy importante para que San Ignacio se dé a conocer su historia, su cultura, su gastronomía, sus personajes. Es decir, muy importante su naturaleza, que tenemos muchos aspectos de naturaleza bastante sobresalientes e importantes que podemos presumirle a la gente para que quien no haya visitado el municipio pueda visitar. Así que felicidades por los videos y el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Juan Ramón. Pues para empezar la entrevista, Juan Ramón, platíquenos quién es Juan Ramón Manjarrés, de dónde viene, de qué comunidad del municipio viene. Supongo yo que con sus estudios profesionales que tiene, pues tuvo que emigrar de esa comunidad. ¿Cómo fue esa infancia, cómo fue esa adolescencia, juventud fuera de casa? Pues mira, en primer lugar, yo nací aquí en la cabecera municipal, pero mi papá era de Campanillas, mi mamá era de Colompo, y entonces nací aquí por circunstancias del destino, pero a los pocos días de nacido me llevaron a vivir a Campanillas, que era donde es original mi papá. Y no solamente a Campanillas, sino un rancho que está un poco más adentro, que se llama Piedras Prietas, que está hacia el lado de la comunidad de Ajoya. Ahí estuve, digamos, hasta los 5 años, luego regresé aquí a San Ignacio. Mis papás me trajeron a estudiar la primaria, me dejaron aquí con una tía que se dedicaba a vender comida y asistir gente, así es que asistí a la escuela primaria José Ortiz de Domínguez. Me tocó todavía este famoso doble turno, ¿no? Que salíamos a mediodía, nos dejaban tareas y sobre la banqueta hacíamos las tareas, y luego terminé la primaria aquí y mis papás se vinieron a vivir aquí. Prácticamente viví aquí en San Ignacio pues mucho tiempo. Terminamos la secundaria y entonces hubo necesidad de estudiar la prepa porque en ese tiempo no había preparatoria, entonces tuve que irme como muchos muchachos. Nos fuimos yo me fui a vivir a Culiacán, estudié la preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, mi universidad. Juan Ramón, usted nos habla pues de una niñez rural, una niñez pues de tiempo atrás, donde tal vez se vio confrontada al momento de llegar a la preparatoria, pues a la gran ciudad y estudiar pues una carrera que le diera pues este sustento, estas ganas de sobresalir. ¿Cómo es que un joven pues de una comunidad rural pequeña como San Ignacio logra pues tener estos estudios y desempeñarse en distintos cargos públicos y distintos cargos que le han hecho pues valer a Juan Ramón Manjarrés pues el reconocimiento no solamente de los sanignacenses, sino a nivel estado? Fíjate que les voy a compartir aquí a nuestros amigos una historia que ya en otra ocasión en términos muy privados he compartido. Yo he pensado, cuando terminé el doctorado y estamos en el acto de graduación, me hice esa pregunta que tú te haces, ¿no? ¿De dónde, cómo puede uno llegar hasta aquí? ¿De dónde viene? Y entonces yo, en mi proceso de crecimiento, descubro que en mi niñez, está viviendo en este rancho de las Piedras Prietas, de Campanillas, más hacia la sierra,
recuerdo perfectamente bien que un día mi mamá, en un bote de Royal de estos botecitos altos, lo colocó sobre la silla de una mesa y me sentó sobre el bote de Royal y agarró papel donde venían envueltas las tortillas o incluso el azúcar. Antes no venía no había nada las bolsas envasado. de plástico. Exacto, entonces dejó terso una hoja de papel y me colocó un lápiz en la mano y ella atrás de mí me empezó a enseñar a hacer las vocales A, E, I, O, U. Entonces esa acción de mi mamá, esa mano acompañante detrás de la mía, enseñándome las primeras letras y diciéndome, usted tiene que estudiar, porque a los hijos se les hablaba de usted tiene que estudiar, tiene que prepararse en la vida para que sea alguien y pueda ganar mucho dinero. En eso último se equivocó. pero secundario. Sí, pero ahí estuvo un gran mensaje para mí. Entonces siempre tuve en mente que había que estudiar. Yo di por hecho que habría que estudiar. Entonces llegamos a San Ignacio, estudiamos la primaria, luego viene la secundaria y nunca pensé en no estudiar y quedarme aquí a trabajar, como era normalmente la costumbre de muchachos que venían de no solamente del medio rural de aquí, sino de un medio rural más hacia la sierra. Entonces eso en automático me hizo pensar en irme a estudiar a Culiacán. Juan Ramón, entonces sin duda alguna, pues ese fue, digamos, el aliciente para desde pequeño tener esa mentalidad de en un futuro, pues no muy lejano, prepararse, convertirse en alguien estudiado y regresar al municipio que lo vio nacer, después de haber pasado en diferentes puestos, porque cuéntenos un poquito acerca de eso. Ha estado en instituciones educativas, ha estado al frente de lo que anteriormente se llamaba Difocur, y le ha dado pues ese renombre en una capital del estado, que se hable de un sanignacense. Solamente conocía las pequeñas narraciones que venían en los libros de texto. Entonces cuando llegué a Culiacán y vi una librería, me quedé asombrado cuando vi un libro y era una historia. Y entonces pasaba leyéndolas. Todos los días pasaba por ahí y leía hasta que el dueño de la librería me dijo, señor, tiene que comprar el libro, ¿no? Cómprelo. Entonces, digamos que llegué un poquito tarde a la literatura, pero una vez que descubrí los libros, me dediqué a leer. Y bueno, yo creo que la lectura me tiene donde estoy. Aunque he sido maestro universitario mucho tiempo, en chavos de prepa, en el campus Culiacán del TEC de Monterrey, maestro de preparatoria, y en muchas universidades ya en estudios de posgrado, pues he tenido la fortuna de dar clases. Pero mi vocación no era exactamente la docencia, ¿no? Okay. Entonces me fui colocando en diferentes posiciones. Y entonces empecé a trabajar yo con don Marcos Ley. Abría la tienda de la Rubí a las 5 de la mañana. Trabajaba de 5 a 8 y de 12 a 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde en adelante iba a la preparatoria. Y así, luego fui a trabajar a tránsito, fui agente de tránsito. Estudié en la academia y eso me permitió poder continuar estudiando y que me dieran una oportunidad en la propia área de tránsito. Pues ahí fui jefe del departamento de concesiones y permisos, fui director de transportes, aparte de haber sido agente de tránsito, director de la oficina de accidentes y peritajes. Y luego ya el destino me empezó a llevar, una vez que estudié Derecho primero, y luego lo que para mí significa mi gran vocación es la Escuela de Filosofía y Letras, que es, digamos, la carrera que yo reconozco. Y bueno, haber estudiado en la Escuela de Filosofía y Letras, haberme preparado, haber escrito ya algunos cuentos, participar en talleres literarios, en las jornadas de lectura, pues me colocó ante la posibilidad inmejorable de convertirme en el director general de la División de Investigación y Fomento de Cultura Regional, donde trabajé pues un buen tiempo y hubo oportunidad de hacer muchas cosas. Y luego pues ya el destino me llevó a la Secretaría de Educación Pública, fui subsecretario. En el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos también trabajé ahí como director. Fui director del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, institución que junto con el ingeniero Malacón me tocó fundar. Y bueno, pues anduve por todos lados. Ahora, con el tiempo, pues me retiré ya
para que darle oportunidad a los chavos, y me dedico al gozoso placer de no hacer nada. Pero no precisamente le vamos a creer el hecho de no hacer nada. Al contrario, tengo aquí en mis manos este pequeño libro que se llama Crónicas del Ejecatl, que fue escrito pues por la persona que nos acompaña el día de hoy en esta sección San Ignacense Soy, y pues en la cual a lo largo pues de estas 71 páginas pues nos hace un recuento de distintas historias, leyendas, cosas que el sanignacense de edad adulta pues la sabe, pero las nuevas generaciones no. Juan Ramón, ¿cómo nace Crónicas del Ejecatl y cuál en su momento fue el objetivo principal de por qué escribirlo? Bueno, yo siempre he escrito sobre esta región del Teazcla, ¿no? Me he dedicado a hacer investigación, a recoger las leyendas, y entonces hubo la posibilidad de que San Ignacio se convirtiera en pueblo mágico. Entonces había que recuperar todas sus historias, todas sus leyendas, documentar su parte fundacional, que es lo que trae ese libro, en historias bastante breves, que no son anécdotas, hay que decirlo, ¿no? Yo procuro escribir muy pocas anécdotas. Lo que hago es de la anécdota hacer literatura, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar textos como la leyenda de la Capilla del Diablo, que es una leyenda, porque hay una leyenda y hay una verdad, digamos, histórica que se debe respetar. La Casa de Tres Pisos, hay 2 o 3 leyendas que se cuentan sobre ella. Yo recuperé e hice literatura con esas leyendas, y otras historias de personajes de la vida cotidiana de San Ignacio que nos dicen cómo son nuestros pueblos. Me importaba mucho colocar el asunto de la picaresca porque le da un elemento importante a San Ignacio, y es digamos, una corriente dentro de la literatura. Viene un bosquejo de su historia desde la época prehispánica, de los grupos indígenas que existieron, la fundación con todo este movimiento del jesuitismo aquí que fue muy fuerte, y luego ya viene la época, digamos, de la independencia, donde hubo movimientos importantes que se gestaron aquí en San Ignacio, y no se diga la revolución. Pero otra de las labores que Juan Ramón tiene, aparte de escritor y que colabora con distintas revistas virtuales, con algunos periódicos, con algunas columnas y publicaciones, pues Juan Ramón es el cronista del municipio de San Ignacio. Juan Ramón, ¿cuál es la importancia que pues, los sanignacenses, las personas adultas, los jóvenes, los niños, le debemos de dar a este tipo de relatos, a la historia, al rescate desde los monumentos históricos, las tradiciones, las actividades culturales? ¿En qué radica o cuál es ese factor de impulso que viene a darle un cronista a toda esta forma global, hablando en este sentido? Entonces, estos elementos culturales que yo recojo forman parte de nuestra personalidad. Por eso son muy, pero muy importantes que los vayamos reconociendo como tal. Nosotros tenemos elementos culturales en la cocina, por ejemplo, los tamales de mezcoco, muchos platillos que con el tiempo se han ido perdiendo, que forman parte de nuestra tradición. Los tamales de pollo son clásicos, así como los tamales barbones son de Escuinapa, los nuestros son los tamales de pollo. Y yo cuando pregunto, oye, fuiste a San Ignacio, ¿trajiste tamales de pollo? ¿Cuáles son esos? No, pues aquí se hacían y se hacen los mejores tamales. Había un gobernador que no solamente venía a giras por los tamales aquí, ¿no? Entonces, reconocer las gestas heroicas, los personajes, los monumentos, la parte de la naturaleza forma parte de nuestro patrimonio cultural. Tenemos estas grandes cañadas maravillosas. Ahora el aviturismo, por ejemplo, en el que ando muy metido. San Ignacio tiene un gran componente de aves muy importantes, endémicas de aquí. La pitaya, por ejemplo, la pitaya martinesi, que es una pitaya original, solamente se da aquí en San Ignacio. Tenemos una temporada, bueno, los muchachos, los jóvenes, los adultos deben de saber eso, porque nos da valor como sociedad, ¿no es cierto? No estamos así sueltos, ¿no? Queremos esta tierra porque hay un valor cultural en ella, y es importante sacarlo. Y sin duda alguna yo creo, Juan Ramón, que para el hecho de que una sociedad, un pueblo, una comunidad, una ciudad pueda crecer,
no se debe de dejar al lado esa parte de la historia, esa parte de los antepasados, de los inicios, y pues hablando en específico de San Ignacio como municipio y en especial cabecera municipal, que es pueblo señorial, pues tiene una riqueza vasta en cuanto a tradiciones, en cuanto a viviendas, infraestructura, cultura, y un sinfín de cosas que se pueden rescatar en beneficio de. Sí, bueno, es importante porque sin desarrollo cultural no puede haber desarrollo del otro, es decir, no está completa la sociedad. Pues podemos ver las grandes ciudades europeas, ¿no? Que la cultura está por encima y al frente de todo. Entonces pudiéramos irnos por la parte económica, pero sin la parte del desarrollo cultural. Y la cultura genera movimiento, ¿no es cierto? Y nos genera identidad. Por eso es muy, pero muy importante que no dejemos, un pueblo que va abandonando su cultura y que no sabe su origen, que no, entonces un culto, es un pueblo sin cultura, pero es un pueblo sin alma, está como hueco por dentro, ¿no? La cultura es necesaria porque genera movimiento. Es decir, cuando digo movimiento, que genera acción, que hace que las cosas se muevan, ¿no? Los sanignacenses tenemos algo especial porque tenemos mucho orgullo por nuestra tierra. A donde vas encuentras a un sanignacense que te habla maravillas de este pueblo. Pues es que las tiene, pues, ¿no? Entonces hay que aprovechar, hay que sacar más cosas. El municipio es rico, tenemos las labradas, por ejemplo, un museo, digamos, casi natural ahí, con toda la parte prehispánica, toda esta parte de la historia, que a mí me gustaría que todo mundo aquí supiera. Juan Ramón, platíquenos un poquito esta cuestión de la fundación de San Ignacio y de la presencia de los misioneros jesuitas que se asentaron en el municipio y que le dieron pues ese realce, ese poder en cuanto a cultura, ese poder en cuanto a tradición, y que en muchas comunidades pues podemos ver vestigios en cuanto a las fachadas de las viviendas, en cuanto probablemente utensilios que en aquella época fueron utilizados. Háganos un pequeño recuento de cómo nace San Ignacio y con la presencia de San Ignacio de Loyola. Sí. Hay que decir primero que las fundaciones de estos lugares se justifican no de la sierra hacia la costa como ahora estamos acostumbrados a llegar. Lo que llegó aquí fueron misioneros de Durango hacia acá, bajaban por las cañadas de los ríos, en este caso del río Piatla y del río Verde, uno de los afluentes del río Piatla que cruza por Ajoya. Ya habían estado aquí algunos misioneros jesuitas que llegaron, intentaron establecer relaciones con los grupos aquí y no fue posible. No es hasta el año de 1629 cuando viene Diego González de Cueto y lo mandan casi al despeñadero. Entonces el señor ya tenía experiencia en tratar, era un jesuita muy buena gente, muy venerado por los lugares donde él había hecho fundaciones, e insistió hasta que logró pacificar. La fecha de 1633 son muy importantes, incluso tenemos el día exacto en que ocurrió, cuando ya Diego González de Cueto pues había fundado las misiones, la misión de San Ignacio especialmente, que originalmente se hizo en el lugar donde es Guaymino, pero fue muy breve, pero el padre tenía problemas de artritis y aquí lo que hay son aguas termales. Entonces él ocupaba calmar el dolor con las aguas termales, por eso los pueblos se fundan aquí. E insisto, no quiere decir que no haya habido poblaciones de grupos indígenas, los había, pero él lo que hace es pacifica, ¿no? Ajoya, Santa Polonia, que ya había tenido alguna fundación, el Espíritu Santo, como te he dicho, San Javier, Cabazán, etcétera, ¿no? Ahora, San Ignacio de Loyola, pues es el fundador de esta digamos, línea de la Iglesia Católica, y pues los jesuitas, por fortuna, fueron los que estuvieron con nosotros, porque la orden de los jesuitas es una orden más abierta, más educadora. Los jesuitas, aparte que hicieron negocio, eran ganaderos y eso, pues enseñaron a la gente a leer y escribir. Si tú revisas hacia el sur, que la conquista fue de otras órdenes,
pues hay muchas iglesias, pero todavía ves la gente un poco atrasada en términos culturales. Y esta parte del norte, los jesuitas no hacían las grandes iglesias ni nada, importaba más el hecho educativo. Los jesuitas se enteraron de nuestra lengua, se metieron a estudiar junto con nuestros grupos, a estudiar a nuestros grupos, a comunicarse con ellos. Juan Ramón, ahorita en la actualidad, ¿en qué está trabajando? Dice, pues ya me jubilé, ya me estoy haciendo nada, pero en realidad está haciendo mucho. Juan Ramón, aparte pues de historiador, de cronista, es un amante de la fotografía, de los recorridos por los senderos, por las comunidades, por los pueblos, y que eso, ¿dónde lo lleva Juan Ramón? Aparte de la riqueza que se queda con usted, pero toda esa gama de otras cosas que también las hace, ¿dónde las expone, dónde las da a conocer y cómo surge pues ese, tal vez como relax, el avistamiento de aves, el tomarle las fotografías a X número de plantas y saber hasta el nombre científico de cada una de ellas? Bueno, mira, cuando yo digo el gozoso placer de no hacer nada, implica que estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, cuando tú te jubiles y le encuentres ese sentido a la vida, entonces uno puede dedicarse ya sin tener la preocupación de ir a trabajar todos los días, y a veces en trabajos que a veces no gustan mucho, pues porque tienes que trabajar para llevar dinero a tu casa y poder comer. Pero una vez que ya te jubilas, y no quiere decir que te sientes en tu casa a ver la televisión, no. El gozoso placer de no hacer nada implica, por ejemplo, que me dedico al senderismo, caminar por el monte, por los senderos, por los caminos, platicar con las personas, vas recuperando historias, vas viendo escenarios muy bonitos. Y ahora mismo yo me estoy más dedicando a la observación. Estoy participando en una plataforma electrónica que se llama Naturalista, en un programa que se llama a su vez Ciudadano Científico. Se trata de identificar todas las aves, toda la flora, la fauna, y compartirla con un grupo de personas, con científicos que le dan, que ellos ya tienen proyectos desarrollados. Y que eso también forma parte de esa riqueza, por supuesto, cultural, ambiental, flora, fauna, que le da también identidad a los lugares, a los pueblos, a las comunidades. Sí, nosotros tenemos aves endémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ven en ningún otro lado. Nada más con tener aves endémicas, imagínate todo el potencial que tenemos. Pero además podríamos tener mucho más en este turismo de naturaleza, ¿no? Tenemos los grandes paisajes, este camino que se está abriendo hacia Tayoltita, que ya me tocó recorrerlo, tiene unas cañadas. Yo decía, hay que aprovechar estas cañadas, no perturben la naturaleza, pongan miradores con las propias materiales de la naturaleza, solo para llegar y observar y escuchar. Es lo que yo hago. Camino, observo y escucho, pero mi senderismo es un senderismo lento. Yo disfruto el aire, disfruto el calor, el frío, el ruido de la naturaleza, la observación de las aves, la observación de los arbustos, de las frutas, de la compañía de la gente que te encuentras, si se interesa, le cuentas una historia, te cuenta otra, parecidos, qué es lo que comen, cómo viven la vida, qué es lo que hacen. Juan Ramón, pues esta sección se llama San Ignacense Soy. Para Juan Ramón, ¿qué significa ser san ignacense? ¿Qué es lo que cuando va a una capital del estado, que va a otro estado, qué es lo que platica de San Ignacio? ¿De qué se siente orgulloso Juan Ramón de ser san ignacense? Mira, me siento orgulloso de todo. A mí me han dicho, oye, pero cuando vivías ahí, ¿cómo era tu vida? Mira, mi vida es tan grande, pero tan bonita, que mi casa, la casa de ustedes, está a la orilla del río Piaxtla. Entonces, para mí el río Piaxtla es el patio de la casa. Entonces, ¿cómo? Sí, yo todos los días cuando vivía aquí, estuve en el río. Entonces hay muchas cosas de que sentirse honrado de haber nacido en esta maravillosa región, en este pueblo, en estos pueblos. Juan Ramón, muchísimas gracias por haber estado en esta sección San Ignacense Soy. Agradecerle. Muchas gracias por este trabajo que haces de difusión
Muchas gracias a los amigos que nos hacen el favor de vernos. Yo les invito a que vengan a San Ignacio, que se den un tiempecillo. Hay que ranchear, como se dice. Lleguen a las casas, la gente es hospitalaria, donde quiera te dan un vaso de agua, te invitan a comer, te cuentan una historia, te enseñan su casa. Pero cuando vienes a estos pueblitos, sientes que te llevas algo en tu alma, ¿no? La esencia de estos pueblos. Los invito a que vengan se bañen en el río, que vengan a las festividades, que conozcan la arquitectura colonial y vernácula que tenemos, que conozcan la gastronomía, en fin, una diversidad de cosas y sobre todo respirar aire puro. Vengan a San Ignacio. Así es, vengan a San Ignacio, se los dice un conocedor de la historia, de la cultura, y esperamos que con esta plática que tuvimos el día de hoy, usted que nos ve a través de Mazatlán Interactivo y de San Ignacio Turístico, se interese en conocer el municipio de San Ignacio. Pues hoy terminamos esta entrevista y los esperamos en una emisión más de San Ignacenses Hoy. San Ignacenses Hoy.